tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más, nuestra quinta emisión de este repaso de la lección de Escuela Sabática. Transmitiendo desde el centro de producción de nuestra Asociación Metropolitana, les damos la bienvenida para que podamos juntos disfrutar de estos conceptos que sin duda alguna ayudarán para todos los maestros de Escuela Sabática y todos los miembros de la Iglesia a clarificar esta interesante lección que en esta semana lleva por título Crecer en Cristo. En el 2005, nuestra Iglesia a nivel mundial aceptó añadir una creencia más, que es creciendo en Cristo. Y el propósito de esta, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, de esta creencia, es recordar que las fuerzas del mal no tienen potestad contra aquel o sobre aquel que está unido a Jesús. De esto vamos justamente a desarrollar nuestro tema en este día. Bienvenidos, quédense con nosotros, en un momento daremos inicio. Paso de la lección. Estamos en esta ocasión tratando el tema Crecer en Cristo y queremos pedirles que se queden con nosotros. Tendremos un tema muy importante. Damos la bienvenida al pastor Isidro López, presidente de nuestra asociación. Es un placer Gracias estar aquí contigo por estar nuevamente con nosotros, y también al pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal de nuestra asociación, al cual le damos la bienvenida. Bien, iniciemos entonces sin más preámbulo con este repaso, con estos conceptos. Y comenzaremos preguntando, pastores, ¿cómo y cuándo se comienza a crecer en Cristo? ¿En qué momento se da? Bueno, para poder empezar a crecer, nosotros tendríamos que recordar que esto habla de un inicio. Cuando dices cuándo empieza, debe haber algún inicio. Pero entonces también quiere decir que algo puede haberse terminado, y cuando hablamos de la vida cristiana, nosotros tenemos que aceptar que entonces quiere decir que antes estábamos sin crecer y ahora hay que crecer. Entonces, de acuerdo a lo que la lección de Escuela Sabática trataría, es que nosotros antes estábamos en un sitio donde crecíamos de una manera y hoy estamos en otro sitio donde debemos crecer de otra manera totalmente diferente. Quizás se oye así medio filosófico, pero en pocas palabras, uno empieza a crecer cuando conoce al Señor Jesucristo y cuando te encuentras con Él. Antes de eso, solamente crecías hacia el mal. ¿Estamos hablando de bautismo, pastor? Estamos hablando desde que conoces a Jesús y que culmina con el bautismo. Y ahí en adelante tienes que seguir creciendo, porque si no creces, entonces es posible que te regreses al sitio donde estabas antes. Creo que la experiencia que da inicio al crecimiento en Cristo es la aceptación de Él como nuestro Salvador. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, las virtudes y las características de Cristo se empiezan a reproducir en el ser humano que acepta a Jesús, y entonces Él crece en Cristo. Antes, como decía el pastor, crecíamos en otras cosas y nos perfeccionábamos en el pecado, ¿no? Pero ahora, conociendo a Cristo, creemos en Él y crecemos en Él. Sí, ahora estamos hablando aquí de dos lugares donde tuviste que, o donde tienes que estar sembrado, vamos a usar esa expresión. Estabas sembrado en el pecado, pues creces en el pecado. Ahora, crecer en Cristo es que debes estar sembrado en Él, para que entonces crezcas, como dice el pastor Abraham, en las virtudes de Él. De otra manera tampoco vas a poder crecer, pero esas serían las dos cosas que podríamos decir. Estás sembrado en el pecado y creces ahí. Estás sembrado en Cristo, tienes que crecer. Que crecer en el pecado sería decrecer. Pues desde el punto de vista espiritual, sí. Claro. Estamos decreciendo porque nos vamos degradando. Sí. Pero cuando aceptamos a Jesús, empezamos a crecer. Viene el desarrollo. Una pregunta más. Sin experimentar ese nuevo nacimiento, ¿puede una persona crecer? Sin experimentar ese nuevo nacimiento, ¿es necesario entonces? Es necesario conocer y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Si no, ese crecimiento no se va a dar jamás.
Algunos lo intentan de diferentes formas, ¿no? Algunos quieren alcanzar ese crecimiento, ese desarrollo, haciendo penitencias, sacrificios, viajes, rezos, ¿no? Pero lo único que va a lograr que en verdad haya un crecimiento es el aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Podemos irnos, el hombre va a agarrar o va a tomar diferentes rumbos y caminos, pero el único camino y lo único que promoverá el desarrollo del ser humano es el creer en Cristo Jesús. Sí, es que estamos hablando aquí de dos cosas. Cuando uno quiere realmente crecer para poder ser una bendición para la humanidad, tú tienes que estar arraigado en Jesús, porque también puedes crecer en Jesús y en apariencia las personas pueden notarlo, pueden decir, oye, mira qué gran persona, qué valores morales tiene, es un buen padre, es un buen esposo, es un buen, etcétera, ¿no? Muchas cosas buenas. Pero cuando nosotros hablamos de la vida espiritual, sin Cristo nadie puede crecer, porque todos esos valores morales que una persona tiene, muchas razones puede haber detrás para hacerlo, para que la gente lo aplauda, para que la gente diga, oye, si es bueno, para que la gente diga que tiene buen control de sí mismo. Pero cuando estamos hablando de la vida espiritual solamente tiene su crecimiento en Cristo Jesús, no hay otra manera de crecer. Y cuando uno lo conoce, uno llega a ser nueva persona, una nueva criatura. Estamos hablando entonces del inicio de ese crecimiento, pero para que nuestros hermanos de una manera práctica puedan entender qué significa crecer en Cristo. Crecer en Cristo significa ir a la iglesia, estudiar mi Biblia, orar. En términos prácticos, ¿qué sería crecer en Cristo? ¿Qué sería? Crecer en Cristo es, como ya dijimos el inicio, creer en Él. Y entonces que las virtudes y las características de Cristo se reflejen en nosotros. La semana pasada vimos que se debe dar en el cristiano la restauración de la imagen de Dios. ¿Sí? Cuando el hombre pecó, la imagen de Dios se vino abajo. Ahora, creer en Cristo, ahí es el inicio para que ahora la imagen de Dios se restaure en el ser humano. ¿Cómo se va a manifestar? Cuando nosotros manifestemos que estamos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Sí, a mí me parece que el apóstol Pablo por lo menos tendría dos pasajes que nos podrían ayudar en este asunto, ¿no? El primero es el de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora viene lo importante, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, crecer en Cristo es ir poco a poco asemejándome a Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo se nota esto? Lo mencionaba de una manera interesante. Me parece que el otro texto es cuando Pablo presenta el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Tenemos que aceptar el fruto que está allí se manifiesta cuando tú tienes todo eso que nosotros llamaríamos virtudes. ¿Y por qué lo tienes? ¿Porque eres muy bueno? No, porque Cristo está en ti, está sembrado en Jesús, y el que está sembrado en Jesús recibe la savia de Jesús y produce los frutos que produjo Jesús. Claro. Un símil que habla la lección es la esclavitud. Correcto. El que no conoce a Cristo es esclavo del pecado. ¿Y qué refleja? Pues las características del pecado, ¿no? Pero viene Cristo, nos redime y nosotros creemos en Él, entonces somos libres del pecado. Jesús nos libera del pecado. Y ahora, dice el apóstol Pablo, somos siervos de la justicia, somos siervos de Cristo. ¿Para qué? Pues para producir frutos de justicia. Dejamos los frutos que teníamos cuando éramos esclavos del pecado, que ahora hasta nos avergüenzan, dice el apóstol. Y ahora, ¿verdad? Ahora producimos frutos de justicia. Cuando Israel salió y se encaminó hacia la tierra prometida, lo primero que ellos tuvieron que experimentar fue la libertad.
Así es. Hoy podemos aplicarlo de la misma manera en nuestra vida espiritual, pastor. Sí, tenemos que aceptar que lo que el Señor Jesucristo hace es liberarnos y liberarnos del pecado, porque hemos hablado, y la lección ha hablado anteriormente, que el pecado es real, las consecuencias son reales. Así que nosotros realmente somos esclavos pues del pecado, si es que no hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora sí, si no lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador y somos esclavos, la única manera de que el Señor no nos libere es no aceptar que somos pecadores. En el libro de San Juan, dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 8, que un día se enfrentó el Señor Jesucristo con un grupo de personas que no, nosotros no somos esclavos, es más, nunca hemos sido esclavos. Y Jesús le dijo, espérate, si yo no te libero, tú no serás verdaderamente libre, tú tienes que ser verdaderamente libre, y para ser verdaderamente libre yo te tengo que liberar. No hay crecimiento sin libertad. Pues no, porque ¿hacia dónde vas a crecer si no sabes de qué te estás librando? O sea, por eso es que estamos diciendo aquí, la vida espiritual es desarraigarte de un lado y plantarte en otro lado. Y cuando el pueblo de Israel fue libre, la salvación vino de fuera. Correcto. Así es. ¿No? El ser humano por sí solo no puede librarse. La salvación viene de fuera, la salvación es externa. El ser humano está esclavo del pecado y la salvación, la liberación viene de fuera. Y ese que viene a salvarnos es Cristo Jesús. Y lo más importante es que no importa cuán hondo hayamos estado en el pecado, Jesús tiene poder para sacarnos de ahí, no importa. Sí, porque tenemos que aceptar que el hombre, de acuerdo a San Juan 8:34, el hombre está esclavizado, y como resultado natural de la esclavitud al pecado, la sentencia es la muerte. Así que está sentenciado a morir, como dice Romanos 6:23. No hay otra manera de lograrlo sino que venga de fuera. Y lo interesante es que el Señor viene de fuera, nos libera del pecado, y esto empieza a producir frutos distintos. El entorno empieza entonces a ser cambiado, porque internamente también el Señor ya nos ha liberado. Así. Queremos animarte a que te quedes con nosotros en este repaso. Estamos hablando justamente de nuestra creencia, crecer en Cristo, y queremos ir a un corte, no sin antes hacerte una pregunta a manera de reflexión. ¿En dónde estás tú trasplantado? ¿Has dejado el pecado? ¿Has dejado la vida pasada? Ahora estás plantado en Cristo, le has aceptado en tu corazón, has hecho un pacto con Él a través del bautismo y estás creciendo en Él. En un momento regresamos. No te detengas, quédate con nosotros, no te vayas. Cuando veremos al fin y descubriremos que Él con su sangre nos unió, hermano, hermana, no ven que el mundo requiere del gran amor del Salvador. Sé que tu corazón amor dará y compartirá. Sé que hay esperanza segura, aunque la veamos desfallecer. Manos para Dios, tú y yo podemos ser, podrán saber de su gran amor. Al que cayó levantar y ser la respuesta de alguien que en oración pidió prestar auxilio, ayudar, dar paz y consuelo. No es sin amor, pero en acción. Doquiera que voy,
la vida es injusta, mas puedo creer. Sé que hay esperanza segura, aunque la veamos desfallecer. Manos para Dios, tú y yo podemos ser, podrán saber. Pues nadie está libre de penas que acechen y puedan el cielo ensombrecer. Si Dios nos usa, el sol vuelve a brillar. Aunque la veamos desfallecer, manos para Dios, tú y yo podemos ser, podrán saber. Sé que hay esperanza segura, aunque la veamos desfallecer. Manos para Dios, tú y yo podemos ser, podrán saber de su gran amor, de su gran amor, de su gran amor. Estamos de vuelta en nuestro repaso de la lección. Estamos analizando la lección número 5, que se titula Crecer en Cristo. Hemos hablado un poquito de el momento cuando se inicia a crecer en Cristo, crecimiento en Cristo. Esto comienza cuando le aceptamos a nuestro corazón, cuando decidimos hacer un pacto de amor con Él. Pero la palabra de Dios en el libro, en la carta de los Efesios, capítulo 6, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Perdón, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y contra gobernadores de las tinieblas. ¿Cuáles consideran ustedes, pastores, Pastor Abraham, que son nuestros enemigos? Porque pudiera resultar muy fácil de entender, bueno, está bien, ya estoy en Cristo, ahora solamente tengo que ir creciendo. Pero tenemos enemigos, según lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son nuestros enemigos, pastor? ¿Contra qué o contra quién estamos luchando? Pastor, creo que para contestar, para comentar acerca de esto que acabas de exponer, debemos de remitirnos a la lección número 1, la gran controversia. Ahí nosotros dijimos que cuando Satanás se rebeló contra Dios, él convenció a uno de cada 3 ángeles en el cielo. Fueron arrojados a la tierra, él y todos esos ángeles que le siguieron. Esos son nuestros enemigos. Satanás no quiere que nos salvemos. Satanás quiere obstruir todo crecimiento de cristiano. Y por eso Efesios 6:11 nos dice que nos pongamos la armadura para que podamos pelear contra Satanás, ¿no? Y dice que no tenemos nosotros guerra contra sangre y carne, sino contra potestades, ¿sí? Contra espíritus, fuerzas espirituales en las regiones celestes. Así que esos son nuestros enemigos, Satanás y los ángeles malignos, ¿verdad? No dejarán que nosotros crezcamos. Y ahí se establece la batalla, ¿sí? Tenemos enemigos reales, lo presenta así la Biblia. El Señor Jesús también identificó al enemigo de nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31, habla acerca de ese enemigo. Dice él: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Ya desde esas palabras el Señor Jesús identifica al enemigo, pero también dice qué le va a pasar a ese enemigo, será vencido. Pastor Isidro, Efesios 6:12 utiliza la palabra griega arjai, que es principado. Cuando nosotros hablamos de un enemigo, estamos hablando de un enemigo, por supuesto, espiritual, basados en lo que dice el pastor Abraham. ¿Cómo se manifiestan esos enemigos hoy en día, políticamente, socialmente? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Nos enfrentamos a poderes, a personas, a asuntos solamente espirituales que van a querer perdernos en el aspecto doctrinal? ¿A qué nos estamos enfrentando y cómo se manifiestan esos enemigos en nuestra vida hoy en día? Bueno, nosotros tenemos que recordar aquí que este mundo, de acuerdo a lo que dice 1 Juan 5:19, está bajo el maligno. O sea, él tenía la autoridad hasta antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros a veces creemos en lo que vemos, y hay muchas personas que dicen hasta no ver, no creer. En el mundo espiritual, algunas personas tratan de hacerlo de la misma manera. Es que yo no veo contra quién estoy luchando. Bueno, nosotros tenemos que aceptar que esta es una lucha espiritual, ese es el asunto básico, aquí es una lucha espiritual. Por eso es que Pablo dice no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, no tenemos lucha contra personas, porque si yo sé contra quién me voy a enfrentar, yo hago planes. Me preparo. Pues me preparo, yo mido 1,70 m, voy a luchar contra uno que mide 2 metros. Pues ya de entrada yo digo son 30 centímetros de diferencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo hacer para derrotar a este gigante? Entonces, tengo que tener un tipo de preparación porque conozco ahora el tamaño de mi oponente. En la vida espiritual el problema es que algunas personas quisieran ver físicamente al oponente. Y por eso es que al oponente se le ha tratado de mostrar de diversas maneras, algunas casi ridiculizándolo, pero la Escritura es muy clara. Son los gobernadores de este mundo. Es el que está tratando de dominar y hacer que las cosas sean distintas. Sabe que está derrotado por Jesús en la cruz del Calvario. La Escritura dice que inclusive él viene con un enojo tremendo porque sabe que tiene poco tiempo. Pero las personas dicen, ¿y qué tal si no es cierto? ¿Y qué tal si no existe? Y entonces en los ¿y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? A veces se quedan allí. Pero la Sagrada Escritura es bien clara. Estos poderes intervienen en la vida del hombre. En el libro de Daniel, de manera muy específica, dice las Sagradas Escrituras que cuando Daniel estaba orando, vienen a darle la ayuda, y cuando vienen a darle la ayuda dicen, ¿sabes qué? Me tardé un poco porque estábamos peleando contra el príncipe de Persia. Y entonces cuando uno escucha, estamos peleando contra el príncipe de Persia, uno dice, pues era una persona, un ángel no va a poder derrotar a una persona. Pues la respuesta sería, ¿qué cosa? Claro que lo puede derrotar muy fácilmente, pero no estaba refiriéndose al príncipe de Persia de manera específica, personificada, sino que estaba hablando de una manera simbólica, contra ese gobernante que trataba de poner todo el poder de Persia en contra del pueblo de Dios y de la liberación del pueblo de Dios. Igual para que no se vaya a malinterpretar, no estamos hablando de los gobernadores de este mundo No, literales, no. Estamos hablando de gobernadores de las tinieblas, como dice ¿no? la Escritura, que ellos a veces pueden influir en decisiones de gobernantes, pues eso tenemos que aceptar lo que es así, porque es la manera en que se puede destruir al pueblo de Dios, y es la manera en que lo ha hecho el diablo desde un principio. El peor error que pueda cometer alguien que está en batalla es ignorar al contrario. El enemigo. Y Satanás ha tratado de hacer eso, que nosotros, ¿verdad?, a través de una cosmovisión científica, no existe el diablo, no existe el mal, no existen esas fuerzas, ¿no? Pero la Biblia presenta claramente que esas fuerzas son reales y que actúan en contra del cristiano para su crecimiento espiritual. Así que yo creo que haríamos bien en tomarnos en cuenta y prepararnos para luchar contra él. Sí, porque estos poderes realmente actúan por medio de los hombres que no están en Cristo. Es ese punto al que iba, pastor. ¿Cómo se manifiesta? Ahora, ya hablamos de que son poderes de tinieblas. Sí. Ok, ahora en mi vida
diaria, en mi vida personal, ahora, ¿cómo se pueden manifestar esos poderes de las tinieblas? En que en una mujer hermosa que se me cruza en el camino, en una botella de vino, ¿en qué? ¿Cómo se manifiestan ahora? Hay muchas maneras, ¿no? En el segundo siglo de la era cristiana y finales del primer siglo de la era cristiana se manifestó a través de persecuciones por medio del poder imperial. Los cristianos de finales del primer siglo y del siglo primero, pues del siglo segundo, se preocupaban por el bien de la sociedad. Ahora, si alguien está haciendo el bien de la sociedad que yo no hago, yo me sentiría feliz si fuera un gobernante. Pero ellos, en lugar de que se sintieran bien, los empezaron a perseguir. Cuando lo único que hacían era velar por los huérfanos, velar por las viudas, velar por las personas enfermas. Hombre, yo les hubiera hecho un monumento. Pero como no creían en lo que creía el pueblo común, que era deificar al emperador y de realizar sacrificios al emperador, sacrificar incienso al emperador, como no creían los cristianos en eso, porque tenían un nuevo emperador que era Cristo Jesús, entonces ahora empezaron a ser perseguidos cuando solamente buscaban el bien. Así que a través de esos poderes es como podemos nosotros a veces ser llevados a actuar en contra de lo que creemos, ¿no? Y como decías también, hay otras maneras en que a veces se presenta a través de cosas simples. Un amigo, un familiar que viene y te ofrece lo que sabe que no vas a consumir y que te insiste, porque es tu debilidad. Y entonces a veces se puede presentar también de esa manera. ¿Y Satanás puede actuar también a través de esas Así cosas? Es. En un principio actuó a través de una serpiente, ¿no? ¿Y no ha cambiado su método, Pastor Abraham? No. ¿El enemigo sigue actuando de la misma manera? El enemigo siempre adapta sus ataques de acuerdo a la cultura y al tiempo en que estamos viviendo. En un principio tal vez fue las supersticiones. Correcto. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el espiritismo está hasta en las universidades. ¿Sí? Y él adecua conforme a lo que se cree, ¿sí?, en esas culturas, su ataque. ¿Sí? Mucha gente en diferentes partes del mundo creen en la brujería todavía, por ejemplo. Ahora, decimos nosotros ya no creemos en la brujería, pero la brujería existe, por ejemplo, ¿no? Pero Números, a mí me gusta mucho un versículo del libro de Números, cuando Balaam, el profeta que vino a maldecir al pueblo de Israel, ¿no? Pero Dios no lo dejó. Y entonces dice algo bien importante en Números 22, 23. Contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Contra el pueblo de Dios esas cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Pero los ataques ahí están. Sí, correcto. Y muchos de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo tal vez puedan seguir creyendo en esto, pastor. Sí, de hecho, a veces es muy difícil quitarse todo ese pensamiento supersticioso que se tenía antes de conocer a Jesús. Y como alguien que ha experimentado, si una persona ha experimentado esas luchas, piensa que sigue luchando, pero recordemos, el enemigo está vencido. Los príncipes y potestades del aire y de las tinieblas ya fueron vencidos por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ya los venció. El único problema es que se nos olvida escondernos del que ganó, ¿verdad? Por eso es que el pastor Abraham decía finalmente, escóndete, tenemos que estar escondidos en Jesús. Así cuando algo nos tiran, pues el primero que quita el golpe es el Señor Jesucristo. Pero es ahí donde está lo complicado. ¿Cómo me escondo detrás del Señor Jesús, no? Y eso vamos a hablar en un momento más. Pastor, hay una palabra en griego, estoigea, que da muchos elementos para hablar acerca de esto, ¿no? Dice que esa palabra estaba muy relacionada, por ejemplo, con la astrología. La lección habla acerca de eso. Entonces, el que confía en el zodiaco, por ejemplo. Hay gente que no sale a la calle y no emprende sus actividades cada día hasta no leer su horóscopo a ver qué pasa. Ese es un ataque de Satanás, creyendo en esas cosas, ¿no? En otra parte de la Biblia habla acerca, esa misma palabra, en Gálatas, por ejemplo, los rudimentos doctrinales. Hay una doctrina que habla acerca de que tú puedes ganarte la salvación. Eso también es un ataque del enemigo,
¿no? Porque si tú estás batalla y batalla y quieres conseguir, quieres por tu propia cuenta conseguir la salvación, esa es una idea falsa. Y contra eso también peleamos. Claro que sí. De eso vamos a hablar un poquito más al regresar. Vamos a hacer un corte. No se vayan. En un momento regresamos. Queremos retomar nuestro repaso de la lección con una cita que encontramos en la lección de escuela sabática en la parte final del día viernes. Una cita que se encuentra en el discurso maestro de Jesucristo, página 28, que dice: siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se alistarán contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Esto significa, Pastor Abraham, que siempre que alguien quiera hacer la voluntad de Dios, el enemigo estará tratando de ponerle un freno a ese crecimiento en Cristo. Sí, ya lo hemos expuesto, ¿no? Tenemos un enemigo, pero gracias a Dios que ese enemigo está derrotado. A Satanás es como el perro de las azoteas. Va caminando uno tranquilamente y de repente aparece en la azotea el perro y ladra y nos asusta. Satanás nos puede asustar tal vez de vez en cuando, pero no nos puede hacer nada porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Cristo lo venció en la cruz y Colosenses 2:15 yo creo que expone esta verdad claramente, Pastor Isidro, acerca de que Jesús despojó, desarmó y triunfó sobre estos poderes que se oponen contra el cristiano. Sí, hay una palabra que me gusta más que desarmar, es exhibir, como también lo menciona la versión Reina Valera 2000. Es decir, primero lo despoja, le quita las armas que él tenía, ¿no? Porque eso es más o menos lo que significa el despojar. Él tenía armamento, se lo quita. Así que, ¿qué armamento tiene? Ya no tiene. Después lo exhibe, es decir, muestra, ¿saben qué? Véanlo, está derrotado. Si ustedes no quieren ver que está derrotado, pues yo ya no puedo hacer más nada, pero ya está derrotado. Y lo exhibe, dice, para que todo el mundo lo vea. El público lo debe ver. Y finalmente dice que el Señor Jesús triunfó, pero triunfó en la cruz. Es decir, lo que en apariencia fue una derrota, el apóstol San Pablo dice que fue la más grande de las victorias. Y esa gran victoria nosotros nos la podemos apropiar y de hecho nos la debemos apropiar. A mí me parece que esto es como cuando nosotros vamos a un equipo deportivo, a un equipo de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, de lo que sea. Nuestro equipo gana y nosotros decimos, ganamos. Pero si tú ni jugaste, nos dicen a veces, oye, pero si tú ni jugaste, oh, pero es que es mi equipo y entonces me identifiqué de tal manera con mi equipo que yo gané junto con ellos. Ahora vean, yo me identifiqué con el equipo. ¿Qué sucede en esto? Me tengo que identificar de tal manera con Jesús que yo diga, ganamos. En la cruz del Calvario, ganamos. Oye, pero ¿qué hiciste? No, pues yo estaba con el ganador, por eso gané. Y cuando uno está aunque con esté el en la banca, pastor. Ah, no, pues aunque esté, no importa dónde estés. No importa dónde en la estés. banca, pero ganó. No importa, Porque yo gané. en el equipo correcto. Del equipo. Estamos en el equipo adecuado. Hicimos la decisión de pertenecer al equipo. Hicimos la decisión de pertenecer. Ahora, la única manera de ser un derrotador es hacer la decisión de estar en el equipo contrario. Pero Dios nos invita a estar del lado de los vencedores. ¿Quieres ser un vencedor? Pues ponte del lado de los vencedores. ¿Ya sabes quién ganó? Correcto. Así que crecer en Cristo, en resumidas cuentas, no sé si están de acuerdo conmigo, mis compañeros, crecer en Cristo es estar escondidos en Cristo, sembrados en Cristo y cada día depender de Él para que entonces el crecimiento pueda ser un crecimiento genuino. Así es. Me gustaría saber si tienen algún comentario final. Estamos llegando prácticamente al final de nuestro repaso. ¿Algún comentario más que quisieran añadir, pastores? Sí, pastor, dejar claro que las fuerzas enemigas son reales. Existe un mundo espiritual que batalla contra nosotros, pero que ya fue vencido por Cristo Jesús. Tal vez
un enemigo que sea más difícil de vencer sea nosotros mismos, nuestra naturaleza que fue contaminada, sí, pervertida, ¿no? Los deseos de la carne. Pero Jesús vino e implantó y nos mandó a su Santo Espíritu e implanta su Santo Espíritu en nosotros para que los deseos de la carne también sean derrotados y que en nosotros se manifiesten los frutos del Espíritu, como ya lo mencionó el pastor Isidro. Y por último, remarcar que en la cruz no vemos a un Dios vencido, vemos a un Dios victorioso. Y que si echamos nuestra suerte con Él, nosotros también seremos victoriosos. ¿Pastor Isidro? Bueno, a mí me parece que podemos nosotros resumirlo de la siguiente manera. Un día fuimos esclavos, hoy somos libres. Esclavos del pecado y somos libres del pecado. Pero el ser libres del pecado no significa que ya no tenga que crecer. Es decir, bueno, ya soy libre, pues ahora venga lo que venga, no pasa nada. No, ahora tengo que crecer y la única manera de crecer es estar en Cristo Jesús. Porque la lucha es una lucha espiritual, es una lucha fuerte, que es real, y la única manera de vencer es estar escondido en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y finalmente, lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de la victoria. En el momento que yo elijo la victoria, entonces soy un victorioso para la honra y la gloria del cielo. Y entonces se cumplirá lo que dice el libro de Apocalipsis. Solo los victoriosos heredarán el lugar preparado desde la fundación del mundo para todos los salvados. Así que yo espero que todos nosotros podamos estar ahí por esa razón. Gracias, pastores. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, hermanos. Me parece que los conceptos han sido muy claros. Hemos tratado de bosquejar nuestro repaso de la lección en 3 puntos importantes. Número 1, la liberación que Jesús obró en favor nuestro cuando murió en la cruz del Calvario, y cuando nosotros aceptamos ese sacrificio de Cristo, nosotros estamos aceptando también su liberación. Pero en segundo lugar, tenemos que aprender a depender del Señor para empezar a crecer en Él. ¿Por qué? Porque habrá luchas espirituales, hay enemigos espirituales que quieren derrotarnos. Pero no olvides que el tercer punto es el más importante. Jesús nos da la victoria cuando nos escondemos en Él. Así es. Y escondidos en Cristo, seremos vencedores. Queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y que esta lección que hemos repasado en esta ocasión sea nuestra experiencia personal, sea nuestra experiencia diaria, para que podamos vivir en Cristo y podamos anhelar pasar un día con Él en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Los esperamos en la próxima. Estimados hermanos y amigos, recuerden que ustedes pueden enviarnos sus preguntas durante esta semana al correo electrónico que estará apareciendo en sus pantallas. Nosotros vamos a tomar en cuenta cada una de esas preguntas y el día viernes, cada viernes, después de las 9 de la noche, estaremos en vivo contestando estas preguntas. Así que envíenlas. Es muy importante para nosotros saber lo que ustedes piensan, las dudas que ustedes tengan, y aquí vamos a tratar de comentarlas juntos. Les esperamos.